Buenos días. Bueno, estamos aquí en la tabla 7 de tecnología y marcha. Sí, yo soy Pedro Benatón de Eurogrupo. Muchas gracias a todos por venir en esta tabla del Congreso Mutis. Bueno, tenemos aquí los ponentes. Manuel Jimeno Martínez, investigador independiente. José Manuel Teira Alcaraz, Juan Pablo Cruces y Felipe Rojas Faundes. Muchas gracias a todos y yo voy a llamar el primer ponente, que es Manuel Jimeno Martínez. Gracias a todos. Bueno, Manuel Jimeno Martínez es investigador independiente, nacido en Valencia en 72, licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Valencia en 1995, funcionario de carrera del Cuerpo de Profesorado de Secundaria en 98, doctor en Lingüística por la Universidad de Valencia en 2012, máster en Estudios Avanzados de Teatro y especialidad de Dirección de Escena por la UNIR, Universidad Internacional de La Rioja, en 2020, docente de artes escénicas en ESO y bachillerato durante 18 años, director de IES La Nucia desde el curso de 2004 a 2005 hasta el 2018 a 2019. Es profesor consultor en el Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, bachillerato, formación profesional e enseñanza de idiomas. VIU, Valencian International University, es miembro desde 2009. Es fundador también desde el año de 2012 de la compañía teatral amateur de teatro joven Gaudín Teatra, registrada como asociación cultural, con la que ha dirigido 7 montajes. Muchas gracias por venir, Manuel Jimeno Martínez. El título de su ponencia es Miguel del Arco y el proceso creativo de Ricardo III, la teoría surgida de la observación de la práctica. Hola, buenos días. Gracias por la presentación. Pedro, voy a compartir pantalla y me confirmáis que se me oye bien y que veis la presentación. Está perfecto. Pues empezamos. Bueno, antes de comenzar con la comunicación, quiero invitar a la organización de este cuarto Mutis por cuenta su propuesta y les agradezco que me hayan dado la oportunidad de participar en este de investigación teatral. El congreso, es decir, estrechar la relación y el diálogo entre investigación y creación escénica, y el cuerpo del título supone la concreción de esa línea de investigación que en este caso concierne a la figura de Miguel del Arco como director de escena y al proceso creativo de Ricardo III, su último espectáculo estrenado en el Pavón Kamikaze, tristemente, como saben ustedes, clausurado en fechas recientes. En esta no me pasa la diapositiva. No sé. Ah, va. Tengo que hacerlo con no funciona, disculpen. En esta comunicación, decía, trataremos de desvelar algunos aspectos sobre la poética de Miguel del Arco a partir del análisis del proceso creativo de Ricardo III y también del propio espectáculo. De todos es sabido, Miguel del Arco es una de las figuras más representativas y activas de la escena española contemporánea, no solo como director, sino también como dramaturgo, dramaturgista, productor y gestor teatral. Esta aproximación a la poética del director surge de la oportunidad que me brindó Miguel del Arco de llevar a cabo una estancia de investigación que supuso la asistencia al proceso íntegro de ensayos de Ricardo III, lo que me permitió ser testigo directo del proceso creativo. Así pues, tuve la oportunidad de convivir con todo el elenco y el equipo artístico del espectáculo durante las 6 semanas que abarcaron los ensayos. Además de la observación diaria, se realizaron entrevistas tanto al propio director como a los diferentes creadores, escenógrafa, videoescenista, iluminador, diseñadora de sonido y diseñadora de vestuario.
Estas circunstancias eran precisamente óptimas para la línea de investigación en la que pone el acento esta edición del Mutis, puesto que suponía un enfoque nuevo y novedoso, creemos, que propiciaba un acercamiento de la teoría y la práctica, es decir, del academicismo al mundo profesional del teatro, un postulado esencial para los estudios teatrales del siglo XXI. El hecho de ser testigos del proceso creativo habilita una indagación de la praxis del arco a lo largo de los ensayos, es decir, el director de escena en acción, lo que nos ofrece información esencial para aproximarnos a su poética desde una mirada que va más allá del análisis del espectáculo y suma el análisis del proceso creativo. Esto suponía un reto afrontar el análisis del proceso creativo, puesto que no existe un esquema teórico para tal, como sí ocurre en el caso del análisis del espejo. El planteamiento que me propuse entonces fue el de trazar un recorrido por todo el proceso creativo del director de escena hasta culminar en la consecución de la representación. Se transita, pues, de la idea inicial al resultado final, plasmando un antes, un durante y un después que marcará el trayecto de esta comunicación. Para el antes, abordamos en primer lugar los aspectos fundamentales del trabajo dramatúrgico previo a los ensayos. Siguiendo a hormigón, tomamos en consideración la lectura concreta y contemporánea que plantea el director de escena, el núcleo de convicción dramática y los objetivos de la escenificación de los que tanto se habló el lunes y de los que tanta importancia se les dio, así como el enfoque estético y estilístico elegido. En segundo lugar, dentro de eso que hemos llamado durante, nos situaremos en el proceso creativo en los ensayos, y aquí se desarrollan dos aspectos esenciales: etapas de los ensayos y la metodología de trabajo del director. Con respecto al primer ámbito, se considera el proceso creativo como un proceso que entraña una evolución, un crecimiento que puede leerse en una línea temporal, siguiendo algunos de los presupuestos de la crítica genética, un paradigma que toma en consideración la obra de arte en su construcción como un proceso. Y con respecto al segundo, la metodología de trabajo del director, se plantean tres bloques fundamentales: sus líneas maestras, el trabajo colaborativo con los creadores y la dirección de actores. Por último, en el después es donde aparece el análisis de la poética escénica, escrutando la creación de la plástica del espectáculo y la utilización que hace el director de los diferentes signos de la escena. Entramos, pues, en materia dentro de este recorrido. Todo lo que a partir de ahora comentaré son conclusiones de la investigación. Con respecto al trabajo dramatúrgico previo a los ensayos, cabe decir que la propuesta de Ricardo III parte de un trabajo dramatúrgico y dramaturgístico de Miguel del Arco y Antonio Rojano, que supone una reescritura del original de Shakespeare, implementando una intervención agresiva de la fábula y de los personajes, que toma como base la contemporaneización y cristaliza en un Shakespeare del siglo XXI. En principio, Miguel del Arco y Antonio Rojano se dividieron las escenas que escribiría cada uno y las iban compartiendo por correo electrónico. Toda la dramaturgia se hizo a sabiendas de que iban a contar con solo 7 actores, y esto evidentemente la condicionó enormemente. Del Arco dejó muy claro que él se arrogaba el derecho a retocar o modificar lo que creyese oportuno, en suma que la última palabra la tendría siempre él. En el intercambio de escenas y de modificaciones fue configurando todo el puzzle que daría lugar al texto final, de forma que, me contaba Miguel del Arco, prácticamente ya no sabían quién había escrito qué. Además de todo este proceso, es imprescindible también aludir al trabajo durante los ensayos. Los ensayos partieron con un texto fuente completo, acabado, pero es esencial este trabajo durante los ensayos porque sirve para comprobar en ocasiones lo que sobre el papel funciona, en escena no lo hace. La lectura concreta y contemporánea que plantea Del Arco es una lectura política de la que emana una idea clave: la lucha por el poder y la corrupción que lo envuelve. Lo que interesa no es tanto el gobierno como conseguir el poder. Esa idea ya está presente de alguna forma en el original de Shakespeare, pero Del Arco hace una aportación básica. No lo circunscribe todo a la maldad del protagonista, sino que subraya el carácter corrupto del resto de los personajes, destacando el colmillo de esos secundarios, porque en su lectura prima la idea de que el mundo en sí es corrupto. A nadie le interesa el buen gobierno, quien más y quien menos busca su propio interés y su parcela de poder, y podríamos decir que en torno a estas ideas gira el núcleo de convicción dramática. Para articular esa lectura se recurre a referentes de la realidad actual, de la realidad política actual, nacional e internacional.
trazando numerosísimas analogías contemporáneas. Así proliferan los guiños a la política española más reciente, aparecen la filtración de documentos secretos, las cuentas fuera del país, los currículos inflados, los másteres dudosos, el uso capcioso e interesado del concepto de patria, etc. Se exigen dimensiones, se recuerda la moda de hacer y negar y hasta se alude de forma directa a la exhumación del cadáver de Franco. Tanto en la dramaturgia como en la escenificación se subraya el ciclo mediático que envuelve a la actualidad, hablando siempre sobre el concepto de posverdad. De ver, el propio Ricardo dirigió un programa de televisión con sospechoso parecido a Sálvame, abundan en las redes sociales. En la dramaturgia del personaje destaca sobre todo el hecho de que el protagonista solo es feliz y sano durante la guerra, mientras que en La Paz es un tullido. Esta idea dramatúrgica tiene su correlato escénico en el cambio de vestuario de militar a civil de Ricardo, un cambio de vestuario que se produce a vista de público y en el que participan el resto de los actores, de forma que cuando le desprenden su traje de militar y queda con la vestimenta de civil, se le incorporan sus imperfecciones, la prótesis en la rodilla, la joroba y el bastón con el que desfilará a lo largo de la función. La Paz supone pues un vacío existencial para Ricardo que lo perturba enormemente. Asimismo, hay un deseo por parte del protagonista evidente de exhibicionismo, el show de Ricardo y del escenario como plató, que son cuestiones que recuperaremos cuando hablemos de la poética del espectáculo. Por lo que respecta a los objetivos de la escenificación, se pueden observar dos primordiales, incluso corroborados en la entrevista con Del Arco. El primero de ellos sería provocar que el espectador se descubra simpatizando con un personaje abominable, como es Ricardo, y en segundo lugar, potenciar la dimensión cómica, presente ya en el original, como un elemento distanciador y con el objetivo de no caer nunca en la farsa. Por lo que respecta a la elección dramaturga, conlleva un enfoque cercano a las propuestas brechtianas, en la medida que hay una base realista vinculada a la realidad política y a la crítica. Así, la presencia de mecanismos de distanciamiento, metateatralidad y muestra del artificio vertebran toda la propuesta, pudiéndose establecer otro referente posible en el concepto de convención consciente de Meyerhold. Por lo que respecta al proceso creativo de los ensayos, que hemos llamado el durante en la construcción de la puesta en escena, se puede concluir que el sistema de ensayos de Del Arco arranca con una fase de experimentación que conduce al montaje y acaba con una etapa de perfeccionamiento armónico. De esta forma, en las etapas se pasa de la transitoriedad a la consolidación, al afianzamiento de cuestiones técnicas y de tempo y ritmo, para acabar con la repetición de pases completos antes de la implantación final en el teatro. Se comprobó que los ensayos se convierten de forma fehaciente en un espacio de creación progresiva de los diferentes sistemas de significación y no solo de la interpretación. Muchas de las soluciones plásticas y sonoras del espectáculo se han creado en la sala de ensayos, de forma que, como es obvio, a medida que avanzan estos, la observación del proceder Del Arco en los ensayos arroja metodología de trabajo y también su forma de entender el teatro. En primer lugar, en cuanto al tratamiento, destacamos el tratamiento sueris del cuaderno de dirección y del trabajo de mesa, que lo alejan de la ortodoxia academicista y que suponen una singularidad de su poética creativa con respecto al primero. No reconoce la utilización del cuaderno de dirección como una herramienta formal y por lo que respecta al trabajo de mesa, a priori no toma en consideración como tal. De hecho, solo se dedicó a una sesión de lectura y no estaba todo el elenco completo en el mes de junio, es decir, 4 meses antes del estreno. Pero Del Arco lleva a cabo un análisis profundo del texto. Lo hace, sin embargo, con los actores en el escenario ya, con la palabra encarnada ya en el actor, y a este proceso lo llama trabajo de mesa en pie, considerando que la pasividad de la mesa puede resultar un obstáculo en el proceso. Para ello es evidente que es imprescindible que los actores lleven el texto completamente memorizado. El esencial es la consideración de la escena como una partitura armónica en la que todos los elementos que la conforman deben componer
un engranaje perfecto, y en esta misma línea el texto se entiende como una partitura musical para la que resulta primordial los ajustes del tempo del texto, así como el encaje del texto con el audiovisual y con el campo sonoro. Destaca la trascendencia otorgada al trabajo del ritmo y el tempo, aspectos sustanciales en su idea de puesta en escena hasta la obsesión. El ritmo de un espectáculo se genera con elementos muy diversos, tanto dramatúrgicos como escénicos, y en ese sentido se afana en pulir. Esto para él es un dogma, sigue el axioma de construir la forma a partir del contenido, es decir, la historia que se cuenta es la que determina y motiva la construcción formal de la escenificación. Otra de las líneas maestras de su metodología es la asunción de la falibilidad de lo premeditado, es decir, la maleabilidad de su idea inicial. El postulado que defiende es que se deja abierta la posibilidad de que no se llegue donde se pretendía a priori, porque el lugar al que hay que llegar, en palabras textuales de Miguel, debe ser siempre incierto. En la observación diaria se pudo constatar su capacidad de generar el mejor clima posible de trabajo, creando también una confianza, participación y disciplina, es decir, el escenario ideal para un trabajo de equipo y de cooperación lleva al siguiente aspecto. En oposición al director absoluto, Miguel del Arco es un claro ejemplo de director colectivo que propicia un proceso creativo de naturaleza porosa y permeable, donde el elenco y el equipo artístico tienen la libertad de aportar ideas y sugerir soluciones, aunque al mismo tiempo todos los componentes son conscientes de que la última palabra la tiene siempre el director, puesto que en ningún momento se trata de una creación colectiva. Al hilo de esto, en su modelo de trabajo, resulta imprescindible la asistencia de todos los creadores a los ensayos, lo que supone la integración de todo el equipo de principio a fin. De esta forma, el diálogo del director con los creadores es la dinámica continua día a día. El gesto reiterado del director, de hecho, que recuerdo es el de girarse hacia un lado y otro en busca de alguno de sus creadores para dar alguna indicación o sugerencia, hacer una consulta, compartir un posible problema y pedir una solución a una cuestión que se ha detectado en concreto en ese momento en la sala de ensayo. Por lo que respecta a la observación de la dirección de actores, se pueden llegar a las siguientes conclusiones. La base del análisis dramatúrgico del Arco con los actores es el análisis activo de Stanislavski, haciendo especial hincapié en algunas herramientas de este método como las circunstancias dadas, el subtexto y las acciones físicas. Una de las indicaciones de sus actores en las que más incide del Arco a la hora de decir el texto es la que señala que deben jugar a la rutina de la normalidad y no explicar las cosas. No quiere que expliquen el texto, sino que lo construyan. Una de sus frases recurrentes en ese sentido a lo largo de las sesiones de ensayo, que más se pudieron escuchar, es la de no comentamos nada, lo jugamos todo a ser verdad, que supone obviamente una búsqueda de la verdad escénica. Parte de un planteamiento abstracto y practica lo que yo llamo una dirección inducida, en el sentido de que no impone nada, y para diseñar la escena reclama pues actores con iniciativa que sean fuentes de hallazgo de decisiones. Coincidiendo con Canfield, practica una atención individualizada, lo que supone trabajar con cada actor de una manera, a tenor de la formación y la procedencia diversa de cada uno de ellos, y en consecuencia uno de los objetivos fundamentales que se marca es el de aunar el código interpretativo. Asimismo, uno de los aspectos más sobresalientes en la dirección de actores del Arco es la extraordinaria profusión de referentes que pone al servicio de la creación y al alcance del elenco para enriquecer la interpretación. A este respecto atesora un gran conocimiento que le permite encontrar continuamente referentes históricos, literarios, de la historia del teatro y muy especialmente de la realidad actual, e incluso algunas experiencias autobiográficas con las que obviamente no se busca una imitación, sino una estimulación del imaginario del actor. Finalmente, en el trabajo con el actor y el movimiento, el abordaje de la proxemia se mueve entre lo orgánico, el movimiento determinado por los impulsos del texto, y lo ficcional, escenas marcadamente coreografiadas. En la última, llamado el después, se aborda la poética escénica del espectáculo, como decía en la introducción, atendiendo al proceso creativo de la dimensión plástica en la que se materializa la puesta en escena y, por tanto, al uso que Miguel del Arco hace de los diferentes lenguajes escénicos. Si bien el espacio
No es el signo primordial, sí es el punto de partida para la creación de la puesta en escena de toda la plástica del espectáculo, de forma que la idea original del espacio señala el camino para el resto de los diseñadores. El espacio escénico de Ricardo III puede definirse como conceptual, sin voluntad de mímesis de la realidad, no referencial por tanto, aunque sí usado de manera realista. Se trata de un espacio diáfano y polivalente que permite la creación de los diferentes espacios de la ficción. La propuesta escenográfica se reduce a unos módulos en rampa, el suelo, y una pantalla de gran formato, ambos elementos reciclados de producciones anteriores. Todo el espacio está impregnado de una textura de celuloide quemado, cuyos referentes son el trabajo audiovisual del cineasta español José Valdelomar y muy especialmente los trabajos del director de cine norteamericano Bill Morrison. El metáfora de la corrupción del mundo que se representa, y en esta línea destaca la relevancia del audiovisual, que en su concepción abstracta permite subrayar la creación de espacios mentales que en este montaje interesan más que los espacios físicos. Durante la mayor parte de la función se proyectan imágenes o texturas, de forma que la tendencia al vacío del espacio horizontal, esos módulos en rampa, se convierte en horror vacui en el espacio vertical, en la pantalla. La idea del escenario como plató, surgida de la propia dramaturgia de Miguel del Arco, condujo a prolongar la acción al espacio del público con la continua. La predominancia del espacio y los audiovisuales en la propuesta escénica condicionan la luz del espectáculo. Es una iluminación expresiva que se ve inducida por el uso de la iluminación lateral, luces de calle, las diagonales y los contrapicados. Y estos recursos se vieron favorecidos por la implantación de la escenografía desde boca de escenario y la propensión de Del Arco a llevar la acción escénica hasta el proscenio. Por otro lado, se implementan una serie de procedimientos que subrayan la originalidad y la pluralidad de la propuesta al poner en juego una serie de elementos poco ortodoxos al servicio de la iluminación, pértigas de luz, estucos, teléfonos móviles o una steady light, entre otros. En el campo sonoro, el elemento del bastón desfila Ricardo a lo largo de toda la función y que sirve, entre otras, el discurso del personaje. El referente fundamental para la dramaturgia sonora y musical de Ricardo como personaje fue Jim Morrison. En líneas generales se trata de un espectáculo rítmico marcadamente fraccionado, es decir, en todos los signos hay una potenciación del ritmo, escasa música y el sonido como rupturas o contrapuntos, cambios vertiginosos en el audiovisual y en las luces, estrategia metonímica implementada para los cambios de un espacio a otro, incluso de un personaje a otro. Y para finalizar se advierte, como no puede ser de otra manera, un sincretismo de los diferentes lenguajes escénicos, ya no solo en su materialización, sino también en su proceso creativo y todo en aras de la consecución de la partitura total del espectáculo. Para concluir, me gustaría volver a subrayar la necesidad de sumar en la práctica investigadora experiencias como esta, que propicien que la teoría y la crítica surjan a partir de la observación directa de los procesos creativos, una cuestión que ya se comentó en la última edición del CIGIED. Y asimismo, postulamos que la poética de un director de escena no solo atiende al resultado final de su trabajo, es decir, al análisis del espectáculo, sino que sería necesario sumar el análisis del proceso creativo para tener en cuenta otras cuestiones como hemos podido mostrar o hemos intentado mostrar en esta comunicación. Y con la imagen del elenco de Ricardo III más Miguel del Arco, doy por concluida mi exposición. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Manuel, con vuestra análisis muy cirúrgica de la puesta. Casi estuvimos ahí inmersos en el proceso de la puesta, también la obra muy detallada. Vamos a ir siguiendo el otro ponente, José Manuel Tera Alcaraz, y después abrimos para las preguntas. Después de todos, si alguien que está presente quiera enviar ya las preguntas a mí o a todos, voy aquí haciendo una compilación de preguntas para el final. Bueno, José Manuel Teira Alcaraz es de la Complutense de Madrid. Es ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Cartagena
y ha ejercido como ingeniero acústico y responsable de comunicación. Es también máster universitario en evaluación y gestión de la calidad en enseño superior por la UOC. Por esto obtuvo el premio extraordinario y máster universitario, también tiene máster universitario en estudios avanzados de teatro por la UNIR. Desempeña su labor profesional en calidad en educación superior, docencia, interpretación, locución y doblaje. Ha coordinado el quinto Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores en Estudios Teatrales, que contó con 90 comunicaciones de 300 asistentes. Actualmente realiza su tesis doctoral en estudios teatrales en la Universidad Complutense de Madrid sobre la dramaturgia de la videoescena en el teatro contemporáneo, con dirección de Jara Martínez y Diego Palacio. Sus principales líneas de investigación son la plástica escénica, las tecnologías incorporadas a la puesta en escena y la integración del medio audiovisual en el teatro. José Manuel Tera Alcaraz va a tener el título de su ponencia La plástica escénica en el siglo XXI, dramaturgia y visualidad. Bienvenido, José Manuel. Muchas gracias, Pedro, y gracias a los organizadores del Congreso por contar conmigo un año más. Es un placer estar aquí, gracias al público por asistir. Es un gusto, a pesar de las circunstancias, poder seguir encontrándonos. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve, verdad? ¿Sí? Sí, está perfecto. Muy bien. Bueno, pues mi comunicación se llama Dramaturgia y Visualidad, pero también podría ser Dramaturgia de la Visualidad, ya que voy a intentar exponer cómo aparece la visualidad en escena, el término, la idea de plástica escénica y herramientas para analizarla, como la estrategia estético-estilística de Jara Martínez, y finalmente hablar de los elementos que componen y que permiten definir la dramaturgia de la plástica escénica. En primer lugar, hay un estudio muy interesante que analiza el uso de los verbos de visión en varios lenguajes, en varios idiomas. En cuanto a su numerosidad, o sea, que sean más que otros sentidos, o que se utilicen de manera más frecuente. Además, hay un verbo específicamente para sentir, como pasa en el caso del castellano, del cual la visión se encuentra distinguida. El verbo sentir no incluye la visión. Esto, al final, la conclusión que nos da es que la mayoría de los lenguajes, la mayoría de las culturas tienen una gran predominancia por la visión respecto de otros sentidos. Así que podemos decir que el ser humano, desde su origen, en general, se ha sentido muy atraído por la vista y tiene el sentido de la visión como con bastante importancia respecto del resto. Esto es algo que ha estado presente en el teatro desde su origen. Teatrón es lugar para ver, del verbo griego tea, visión, ya al teatro se va a ver algo. Esto se mantiene luego en el latín cuando se crea el término spectaculum como medio para ver, de spectare, mirar atentamente. Así que parece claro que en el teatro hay siempre una alusión a esta visualidad. Así aparecen a lo largo del XIX y sobre todo del XX las llamadas dramaturgias de la imagen, donde ya se construye la puesta en escena pensando en la parte plástica. Hay un claro referente en la Gesamtkunstwerk, la obra de arte total, en la que Richard Wagner, si no fue su creador, sí fue su gran defensor, donde buscaba que todas las artes se dieran cita en escena, no necesariamente con la misma preeminencia, pero sí todas a la vez. Adolf Appia, el escenógrafo referencial, a partir de esto extrae la autonomía de lo escénico, ya empieza a pensar como el arte escénico como algo en sí mismo que no tenga necesariamente que depender de otro arte previo o de un, en este caso, texto literario al que se encuentre supeditado. De ahí la idea que él expone de obra de arte viviente. Y esto nos lleva también a una afirmación de Gordon Craig, cuando él propugnaba la idea del director de escena, hablaba de que este llegaría un momento en el que no partiría de un texto previamente escrito, sino que podría hacer la obra con sus propios recursos. Así tenemos ahora en la actualidad puestas en escena escenificaciones, espectáculos que se crean levantando la plástica, levantando todos los elementos al mismo tiempo, sin necesariamente provenir de un trabajo textual previo, sin que incluso aparece después. En este caso, en el caso de la plástica, es referencial el trabajo de Robert Wilson, que realmente pinta en escena, compone auténticos cuadros haciendo uso de todos los recursos de la plástica escénica. Veamos qué es la idea de plástica escénica y por qué se denomina así. En su diccionario del teatro, Pató y Paví
La llama plastique animée en francés, donde ya nos da una idea de que hay algo animado, hay algo vivo, tridimensional, podríamos también decir, en esta idea. La asocia al inglés stage plastic, pero no he encontrado que se utilice este término. Sí stage design, pero más bien para diseño escenográfico o diseño de todos los elementos. En cualquier caso, en España es una idea que se encuentra totalmente asentada. De hecho, tenemos la Asociación de Artistas Plásticos Escénicos de España desde 2014, que incluye iluminadores, escenógrafos, coreógrafos, etcétera. Y la Academia de las Artes Escénicas de España cuenta con la sección de plástica escénica también en su haber. Decía Denis Bablet en el 75 una primera definición de plástica escénica que hablaba de lo que las artes plásticas crean para la escena. Esta definición tendría que ver con lo que son las artes plásticas, pero si bien originalmente se trata de las artes del modelado, no incluiría otras artes como pudiera ser la pintura o incluso la escultura. Ha habido una cierta siempre discrepancia a este respecto y por eso aparece también luego el término de artes visuales, que ya hablan de todas aquellas que tienen que ver con la composición, con la fotografía, con la imagen, la pintura, etc. Este término, digamos, más integrador también incluiría las artes de nuevos medios, como el videoarte o la realidad virtual, cualquier elemento, digamos, tecnológico que aporte a la visión. Y en definitiva podríamos decir que Bablet no se equivocaba cuando hablaba de esas artes plásticas si las tomamos en un sentido amplio, o mejor dicho, las artes visuales. Todo aquello que la visualidad, que el arte visual pueda crear para la escena, nos daría la plástica escénica. Por tanto, tenemos, tomando el término que el otro día mencionaba Jana Martínez y el resto de compañeros, los canales expresivos visuales de la comunicación escénica, dejando fuera, eso sí, la interpretación actoral, que como Paví y otros autores refieren, tiene su entidad suficientemente relevante como para ser analizada en sí misma. No obstante, sí que es interesante contemplar los cuerpos en el espacio en un eventual análisis plástico, ya que, al fin y al cabo, todos los elementos de la escena acaban siendo habitados por actantes que se mueven y que accionan. En la plástica tenemos la escenografía, la primera que aparece y que ya desde el teatro griego aparece consolidada es de Sófocles, la iluminación que siempre se ha utilizado y que a partir del siglo XX y en adelante toma ya una poética en sí misma. El vestuario, como vestuario y caracterización, todo aquello que está en el cuerpo que lo lleva en escena. La videoescena como incorporación del medio audiovisual al teatro. Y también, aunque sea de una forma extraespacial, como algo fuera del espacio escénico propiamente dicho, pero sí dentro del espacio mental de la comunicación artística, y por eso lo incluyo, que ya lo apuntaba en su definición de plástica Juan Ruesga, el diseño gráfico que permite contribuir a la comunicación visual de la puesta en escena mediante los elementos que conocemos como cartel, dossier, programa de mano, etc. Así pues, el término de dramaturgia, que es lo que diremos a la hora de componer la plástica escénica, partiendo del término de Anne Ubersfeld, en su diccionario de términos teatrales, ella habla de la relación que hay entre el texto y la escena respecto de la historia y la ideología, es decir, la que al final se entabla con el público. Por tanto, no estamos hablando solamente de una traslación o transposición, por así decir, o una composición textual, sino de una integración entre lo que se quiere decir, que se apuntaría ya a ese objetivo de la escenificación, que estaban también mencionando el otro día, entre texto, escena y público. José Antonio Sánchez diría que la dramaturgia es la manipulación de los objetos escénicos, nuevamente el hecho de poner en pie el espectáculo. Por tanto, hablaré de dramaturgia, de la plástica escénica, en cuanto a los mecanismos para articular cada uno de ellos y ponerlos en pie en el espectáculo. Luego, todo ello se hará en dirección al núcleo de convicción dramática, el clásico término ya de Juan Antonio Hormigón, como esa frase que vertebre, que sintetiza la visión de la dirección de escena de acuerdo con ese, decíamos, objetivo de la escenificación, que Hormigón asocia a la idea de estética como algo sensorial, como algo que se quiere buscar, lo decía Jana Martínez el otro día, en los espectadores, que se emocione, que reflexione, que sufra. Eso al final es el núcleo integrador de para qué se pone en escena el espectáculo. Y la idea de estética como algo sensorial ya la exponía Kant, como algo que se percibe por los sentidos. Sí que es cierto que luego puede tener un trabajo cognitivo, una labor, digamos, conceptual que hacemos mentalmente, pero la primera percepción siempre es sensorial. Pero eso sí se formaliza mediante mecanismos materiales, mediante herramientas que nos permiten darle entidad material en la estilística.
De ahí la idea de Jara Martínez de estrategia estético-estilística, como la estrategia consolidadora de la comunicación por parte de los canales expresivos, en este caso aplicados por mi parte a la plástica escénica. De ahí yo extraigo que tiene que haber una estético-estilística en particular, una definición de este vector entre voluntad y formalización para cada uno de los elementos, que, como también decía Hormigón, funcionan mediante armonía cuando todos tienen un mismo sentido, más expresivo, teatral o esteticista, etcétera, o mediante contradicción coherente cuando, por ejemplo, tenemos un vestuario tendente a lo realista o a lo narrativo, un espacio vacío o una iluminación expresiva. Así llegamos a la dramaturgia de la plástica escénica y qué funciones pueden tener los elementos de la plástica. Funciones que son comunes mediante diferentes recursos a cada uno de ellos. Entresaco las siguientes. Por un lado, la locativa, la que nos ubica en un lugar concreto. Esto es algo propio sobre todo de la escenografía, también del vestuario, y nos ubica en un espacio. También en un sentido temporal, tanto en un periodo histórico como en un momento del día, como puede ser lo que hace la iluminación en un momento dado. Entre esos dos se tiene la función ambiental, que nos dé las características de un cronotopo, por así decir, un ambiente campestre, un ambiente familiar, etc. La función narrativa, que nos aporta información sobre los personajes, sobre la fábula, que nos da algún detalle. De aquí también la función conflictual, como la plástica como elemento que se introduce dentro de la fábula. Sobre todo también pasa en el teatro de objetos mucho, que el elemento, el objeto o la luz en sí misma puede ser un elemento que se incluya dentro de la fábula como un espacio de luz que se abre al que hay que acceder, una puerta que se interpone, etc. Y la función atmosférica, la función más sensorial, teniendo por cuenta la atmósfera como esa sensación que se percibe al entrar en un espacio y a la que contribuye especialmente también todos los elementos, pero sobre todo la iluminación. Para alcanzar las funciones dramatúrgicas de cada uno de los elementos de la plástica, hacemos la modificación consciente de sus propiedades, es decir, todas aquellas características que cada elemento tiene, las podemos alterar para dar esas funciones. Hay propiedades que son comunes a todos los elementos de la plástica y que expondré, y luego algunas que son particulares. Son, en cuanto a lo morfológico, es decir, las que tienen en un instante concreto del tiempo, que tienen en el espacio, el color o las líneas. El color, que mediante estudios de la psicología del color, como los de Eva Heller, tenemos algunos que son bastante universales, por ejemplo, el rojo para la pasión o para la ira, el negro para la muerte o el vacío, y otros que dependen de la cultura o de las características y son utilizados en todos los elementos de la plástica escénica. Y luego la composición mediante líneas, que también las líneas horizontales nos dan una idea de estabilidad, las líneas verticales de crecimiento, de velocidad, las curvas pueden dar agilidad y las diagonales, como en este ejemplo, pues esa sensación de inestabilidad, de peso, de dificultad. Luego están las propiedades sintácticas, las que tiene la plástica a lo largo del tiempo, que son la persistencia, el tiempo que permanecen. Esto sobre todo tiene que ver con la iluminación, el tiempo que permanece cada estado de luz antes de cambiar, pero también podemos hablar del tiempo que permanece un vestuario o que permanece cierta escenografía. La velocidad a la que cambia la luz, hay un cambio escenográfico. Y luego el ritmo que deviene de las dos anteriores, pero que no necesariamente tiene que darse en el transcurso del tiempo, sino que también una composición en escena, como la que tenemos aquí congelada en el tiempo, nos da una determinada sensación rítmica en base a los patrones que componen la imagen. Bien, en cuanto a la escenografía, además de este color y líneas, pues tenemos como propiedades propias de cada elemento escenográfico la forma que tiene, el tamaño, sobre todo en relación con los cuerpos que lo van a habitar, la textura visual o táctil que tenga cada elemento, o la posición respecto de su eje. Una silla puede estar recta o puede estar volcada o en otra situación. Y luego las propiedades relacionales que tiene con el resto de elementos de la escenografía. La situación en el espacio, más a la derecha, más a la izquierda, más en proscenio, o la relación que tenga con otros elementos. Luego la iluminación, aparte del color ya mencionado, fundamental, y las líneas, en este caso la dirección en la que se establecen los haces de luz.
Tenemos la intensidad, no tanto como ganancia que tenga el foco de luz, sino como percepción de intensidad respecto de los elementos, la iluminación de alrededor, la distribución en el espacio, tomando más un área u otra, la posición desde la que iluminan, desde la posición frontal como más natural y otras como la desde abajo, la nadiral o la diagonal o las calles con algo más expresivo, la forma y tamaño que va a tener el haz de luz, la cohesión, que podemos ver el haz de luz en función del foco iluminador o de si tenemos humo o niebla, y la coherencia de cuando el elemento iluminado vemos el halo de luz o se encuentra más difuminado. Esto está en los manuales, por ejemplo, de Rinaldi o de Sirlin. También, como decía, muy importante las propiedades sintácticas de la luz, como su persistencia y velocidad a la hora de hacer los cambios. Luego, en cuanto al vestuario, y entendiendo por tal, como en el manual de Jacome y Fernández, tanto los elementos de ropa como trajes, calzado, tocados, como los elementos de caracterización o peluquería, maquillaje. Tenemos también, de nuevo, el color y el uso de las líneas, luego el área que tenga cada pieza, el volumen que puedan tener, su textura igual que la escenografía y la forma, pero siempre propiedades que están ligadas al cuerpo de la persona que las lleva, ya que al fin y al cabo un vestuario está hecho para que alguien lo porte. Dice Paví que el cuerpo lleva el vestuario como el vestuario lleva al cuerpo, por tanto aparece como indisoluble. Y luego la videoescena, que no voy a hablar específicamente de las propiedades porque tiene un lenguaje más complejo que deriva del lenguaje audiovisual, pero sí voy a exponer lo que denomino funciones dramatúrgicas de la videoescena. Las diré de forma muy somera, ya que esto es una investigación mayor y daría para mucho más, pero dicho de forma muy sintética, por un lado la videoescena textual, utilizar el vídeo mediante un sentido de texto, la videoescenografía con funciones escenográficas para dar una textura o hacer una ampliación del espacio, efectos especiales o incorporarse a la ficción de la puesta en escena. La videoescena multiplicativa, muy utilizada recientemente para alterar la percepción del espacio, el tiempo y la acción, como mediante simultaneidad de imágenes fractales, el tener alguien replicando las acciones que también se hacen en vídeo, o tener otro momento temporal en vídeo distinto del que sucede en escena. Luego, la multiplicidad de puntos de vista, el tomar con la cámara una imagen de un lugar concreto que nos contraste con el plano general, por así decir, que vemos en el teatro, o ver algún elemento que no alcanza nuestra vista. La videoescena caracterizadora, que permite crear personajes o definirlos, ya sean personajes que aparecen puramente en videoescena o que tienen una réplica o aparecen en escena y en videoescena. Y por último llegamos al diseño gráfico, como algo que el teatro parece no haber tenido muy en cuenta o no especialmente durante los años, cada vez más, pero que sí, por ejemplo, el cine ha tenido muy claro desde sus orígenes. De nuevo, a la hora de componer un diseño gráfico de una puesta en escena, lo deseable sería que aludiese a imágenes que luego nos vamos a encontrar en el espectáculo. De nuevo tenemos el color y las líneas, las formas, texturas, sobre todo imágenes sobre un fondo y texto informativo, con tres destinatarios particulares, que aunque sea con un carácter, digamos, comercial, al fin y al cabo tienen que ver con la exhibición del espectáculo. El público potencial, el público que todavía no ha asistido al espectáculo y queremos que lo vea, que sobre todo va a percibir o queremos comunicarnos con él con el cartel. El público que ya ha pagado su entrada, el cual se le dirige el programa de mano, ahora online. Y el dossier, que es el que se utilizará sobre todo para los potenciales personas que nos programen o queramos que nos programen en un espacio escénico. Así que a modo de conclusión, quiero referir algunas frases que dijo el famoso escenógrafo Josep Boboda en una masterclass en el 85. De varias que exponía, me quedo con tres ideas. En primer lugar, encuentra el concepto de la obra en la forma, encuentra la idea, aquello que se quiere contar en la forma de contarlo. Esto parece aludir un poco al núcleo de convicción dramática, en esa formalización, en esa dramaturgia de lo que se va a poner en pie. Luego, las ideas son lo importante, no la tecnología. No pongamos en el espectáculo un elemento tecnológico porque queda bonito, porque está de moda o porque el vídeo está chulo, sino porque realmente contribuye a la dramaturgia del espectáculo que queremos levantar.
y luz, espacio y vestuario son la misma cosa, no en un sentido literal, sino que sí, todos los elementos de la plástica escénica tienen la misma importancia y deben ser tratados en cohesión entre sí. Por tanto, tenemos un mundo en el que hay una imperante visualidad en la escena contemporánea, con estos espectadores que estamos hechos, que estamos viendo Netflix mientras hablamos por el móvil, hacemos una cosa en el ordenador, estamos saturados de pantallas, también esto se traduce en la puesta en escena más si cabe, pero sobre todo hay una gran visualidad en el uso de los elementos plásticos y debe haber una interrelación coherente y lógica entre ellos, ya que si no, a veces nos pasa que vemos que hay como un vestuario hecho por un lado, una iluminación hecha por otro, una escenografía distinta y parece que no casan entre sí. Por tanto, tiene que haber un sentido dramatúrgico para cada uno de los elementos de la plástica escénica coordinados a través de esa estrategia estético-estilística que nos permita alcanzar ese núcleo de convicción dramática que buscábamos y finalmente el objetivo con el que se había propuesto la escenificación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José. Muy importante hacer este recorrido histórico de la imagen en la escena, porque bueno, con tantos usos que tuvimos por la pandemia de esto, a veces se parece que se creó la rueda, ¿no? Que se ha inventado la rueda. Repito que si tienen preguntas y ya quieren enviar el chat para ordenar las preguntas al final de todas las ponencias, vamos a intentar contestar todas y pasar por todas las preguntas. Muchas gracias, José. Empezamos ahora con Juan Pablo Cruces, de la Complutense de Madrid. Gracias por venir, Juan Pablo, por su ponencia. Juan Pablo es estudiante de doctorado en estudios teatrales por la Universidad Complutense de Madrid. Su título de la ponencia es ¿Por qué la teatralidad? Juan Pablo. Vale, muchas gracias por la presentación. Voy a compartir. Ahí, ¿se ve, cierto? Sí. Está perfecto, Juan. ¿Por qué la teatralidad? Josep Feral, en su libro Teatro, Teoría y Práctica, más allá de las fronteras, destaca los puntos en donde convergen la práctica versus la teoría teatral, ya que esta última está basada principalmente en estudios literarios. Cita el conflicto que existe entre críticos de espectáculos y los artistas. En el capítulo ¿Quién tiene necesidad de la crítica?, menciona dos hechos interesantes. El primero es la victoria de Francia sobre Brasil en el Mundial del 98. Antes y durante el evento deportivo, la crítica menoscababa como podía el proceder del entrenador y la calidad de los jugadores. Llegado a la final y ganar la copa, el entrenador, aunque contento, estaba muy enojado, ya que los comentaristas no paraban de hablar mal del equipo y logró demostrarles lo equivocados que estaban. En este caso, el tiempo y la constancia le dieron la razón, cosa que no sucede en el ámbito artístico, pues en los deportes, un equipo, el atleta, se enfrenta a otro y gana el que tiene mejores facultades. Una obra de teatro, por mucho aplauso y halagos que reciba, no va a hacer cambiar de opinión la opinión de un crítico, incluso a cierta parte de la audiencia, quien incluso podría buscar motivos como, por ejemplo, aludir la alabanza de dicha obra en relación a su popularidad y carisma que ha desarrollado con el público, por sobre la calidad artística. Lo mismo que se podría decir de la victoria de Francia del 98, podría haber sido suerte. En el ámbito del arte, Feral se refiere a un hecho del año 83. El periodista Robert Lebec publica en el diario Le Devoir una crítica sobre la obra Visite de Michel Fogg. Los artistas se ofenden con la crítica, la consideran injustificada y deciden boicotear el diario, denunciando el mal tono usado en los dichos al respecto. El público, por su parte, arremete contra los artistas y escriben cartas de denuncia. Los periodistas se aprovechan y se unen a las palabras del público, que si son inseguros, viscerales, sensibleros, etc. El debate culmina, pero se subraya que si bien los artistas terminaron tolerando las críticas, no significa que las acepten. A raíz de esto, Feral hace 6 preguntas. ¿Con qué derecho habla el crítico de la obra artística? ¿A título de qué? ¿En nombre de quién o de qué habla? ¿Cómo hablar de la obra artística? ¿Qué decir? ¿Y cómo traducir en palabras lo que es el producto del hacer? Feral llegó al teatro por medio de estudios teóricos sustentados en la literatura. No es actriz
y no tiene problema en decir que los análisis de espectáculos siempre le han parecido aburridos, porque sean estos objetivos, subjetivos, semiológicos, cientifistas, clasificadores, entre otros, siempre van a ser parte de la norma a pesar de la evolución del teatro. Tenemos ejemplos como los libros de Patrice Pavís, como su análisis de los espectáculos, Jacqueline Martin con Voz en el teatro moderno. No tengo una foto, pero esa es la foto del libro que estoy citando. William Sauter, o Sauter, no sé cómo se pronuncia el apellido, con el evento teatral, dinámica de la interpretación y la percepción, entre muchos otros. Analizar una obra de teatro desde la teoría sería en algunos casos contraproducente, porque cada pieza de arte tiene su contexto histórico, una motivación desde ese momento hacia el espectador y como consecuencia la tan vilipendiada teatralidad, pues esta tiene, por un lado, su connotación peyorativa, refiriéndose a que un momento, un espectáculo, una situación es muy exagerada, y por otro lado su connotación netamente relacionada a lo teatral, es decir, apoyando que algo tiene que ser teatral para lograr su objetivo. Con contexto histórico se hace referencia a que cada obra responde a la necesidad del artista para con la sociedad que lo rodea. Por ende, cada cosa que se diga o haga a nivel performativo estaría supeditada a ser efectista en cierto modo, para lograr una conexión con el espectador desde lo afectivo. Claramente sería contraproducente si lo vemos desde un punto de vista brechtiano, donde nada tiene que ver con la conexión, sino todo lo contrario. Así nos damos cuenta de lo polisémica que la palabra es. Por lo tanto, responder a ¿con qué derecho habla el crítico de la obra artística? Sería, quien critica debe saber que el concepto de teatro es vacuo respecto de su base filosófica que lo compone. Eso es saber en sí su composición sociopolítica y su finalidad emocional que presenta hacia el alejamiento de ciertos paradigmas que hombres y mujeres han venido desarrollando y que constituyen las bases de una sociedad moderna o posmoderna según sea el caso. Por lo tanto, la estructura remite a la concatenación de valores, deberes y derechos de los cuales el artista denota la hipocresía, alumbrando los fallos constitutivos, tal como un virus afecta y utiliza su propio beneficio al ser humano como hospedaje, aprovechando sus recursos. El artista, así, toma ventaja de los errores y los transforma en denuncia en aras de descomponer un vaso medio vacío. Toda una alegoría que alienta a un público de críticos ávidos por nuevas tendencias en las que indagar. De ahí que Feral hace hincapié en momentos donde los críticos de teatro, que al haber publicado su análisis en diferentes medios, son leídos por los artistas aludidos y efectivamente son las críticas malas las que afectan más. Pero ¿qué podemos sacar de todo ello? ¿Quedarse en la rabia, mejorar, no tomar en cuenta y seguir el camino hasta ver la luz de la buena crítica? Respecto a la pregunta, ¿a título de qué? Las observaciones que se pueden hacer de un espectáculo basan su conocimiento en que el resto verá siempre a lo demás desde el palco de la subjetividad, o una mal llamada objetividad circunstancial, que solo es mero caldo de cultivo para que lentamente se suban al tren de lo mainstream. Una buena idea sobre algo, por más buena que sea, no debe remitirse a la justa medida de lo que supone que debe aportar un comentario que derive en crítica constructiva. Siendo audaces con la pluma, o mejor dicho, el teclado, citando la actualidad globalizada, no estaremos ni en lo correcto ni en lo equivocado. Esperar a que den fruto las ideas y que den fruto a todo aquel que lo lea, tampoco es un indicio de sabiduría, como tampoco le es explicar el hecho teatral a lo menos entendidos. Entonces, esta policía del teatro o policía del discernimiento escénico que ha relegado a una élite que no busca más que jugar en una cancha privada donde los que no tienen el capital quedan fuera. ¿Se vuelve esto entonces un juego elitista? Porque si vamos a la siguiente pregunta, ¿en nombre de quién o de qué habla? ¿Quién representa a quién en estos estudios? ¿Quién sabe de estos temas? Escribe, publica, afirma y cita. La elocuencia es la herramienta por antonomasia que desarrollaría una propuesta interesante a modo de iluminar ciertas mentes deseosas de poder convencer a otros para fecundar en los lectores puntos de vista que nadie antes podría habérsele ocurrido. Así poder fluir en una corriente sociológica que trascendería a la academia. Entonces vagar en un área poco conocida, no porque no se sepa del todo, sino porque ésta engloba muchas disciplinas. Daría por consecuencia la búsqueda por asistencia, encontrar en alguien una fuente de sabiduría, alguien que pueda otorgar una llave que desbloquee ese conocimiento que parece lejano para dejar de navegar en aguas turbias y acceder a una plenitud basada en la exclusión de lo netamente intuitivo. Es decir, que aquello que pareciese ser entendido desde uno mismo, que se puede desencriptar desde el propio universo fundado en lo etario y lo sociocultural. ¿Cómo hablar de la obra artística? ¿Con qué palabras? ¿En qué contextos? ¿Podemos inventar contextos? Preguntas a raíz del desapego de las nuevas generaciones por lo tradicional,
que más allá de ver lo que existe presencial o virtualmente, dados los tiempos, busca en la esencia de las piezas de arte una respuesta. Podríamos decir gestáltica. Esto es resolver en un resultado lo siguiente: diferenciar la figura principal, núcleo, es decir, la obra, del conductor, la puesta en escena. Armonizar el núcleo con los elementos que conforman el conductor a manera de comprender el flujo de este en un todo. C. Lo que conforma el todo es parte de lo teatral, vale decir, del fenómeno actor-espectador. Por lo tanto, el núcleo y su conductor, al alinearse con su fenómeno, equivaldrían a la experiencia escénica, que a su vez actúa como una variable constante, básicamente por lo próximo que ésta está respecto de los fenómenos culturales con los cuales converge y que dan origen a las creaciones escénicas. D. Diferenciar lo percibido de lo entendido y de lo comprendido. E. Encasillar a manera de reflexión, sumando lo más relevante para cada uno. Y F. Comparar los conceptos desmenuzados junto con la contingencia actual que la misma puesta en escena suscita desde la ficción. ¿Qué decir? Yunus Tunzel, en su libro Hacia una genealogía del espectáculo, respecto a los símbolos dice: bajo el encabezado de ilusión se reunirán diversos temas: artificios, engaño, fantasía, magia y mito. Ya no vivimos en una época estrictamente mítica, pero podemos aprender de las épocas míticas del pasado. El hecho de que existan mitos problemáticos no es una objeción al valor de la sabiduría de los mitos antiguos. Valorar la ilusión como ilusión, crear un equilibrio psíquico interno, crear asociaciones entre imágenes y símbolos, elevar tales asociaciones a nivel de inconsciente colectivo, cultivar la narración de historias, etc. Estos son algunos signos vitales para cualquier espectáculo artístico. Estas ilusiones toman forma de imágenes que producen una variedad de sensaciones en la psique humana. Por lo tanto, es importante tener en cuenta los aspectos simbólicos de estas ilusiones. La relación entre el imaginario, el símbolo y el estricto entendimiento de ello se torna insuficiente, ya que los símbolos no son imágenes per se, son el resultado de esta mezcla, y debido a eso es que es un problema, porque es difícil llegar a algo concluyente en lo que a significado respecta. Guy Debord, en su Sociedad del Espectáculo, menciona que el espectáculo, valga la redundancia, es una forma engañosa de lo sagrado, pues tal como una imagen religiosa, solo se remite a lo metafísico, lo ilusorio, en cualquier forma que ésta se presente. Con esto se quiere decir que, aun cuando cierto imaginario sea parte de una cultura, el interculturalismo se ha encargado de reformular lo que se entiende de un imaginario en una idiosincrasia dada. Feral lo incluye en sus estudios, ya que basa su investigación en los sucesos interculturales canadienses, al igual que el profesor de la Universidad de Guelph, Rick Knowles, quien hace hincapié en que el teatro siempre ha sido intercultural, como Brecht en la ópera china, Artaud con los balineses y los tarahumaras, Peter Brook, que experimentó con la cultura hindú plasmando sus ideas en una obra basada en el Mahabharat, Jerzy Grotowski en sus trabajos finales con su asistente Thomas Richards, desarrollando el concepto de arte como vehículo con actores de diferentes partes del mundo, entre otros. En esto podemos encontrar un problema que de a poco ha cesado gracias a la mayor conectividad que existe hoy, y es que la mayoría de los artistas que, entusiasmados por mostrar sus hallazgos, asienten en que se occidentalizaron las piezas para que el público pudiera entenderlas. Knowles, en su texto Teatro e Interculturalismo, invita a descolonizar el escenario explorando el potencial rizomático del interculturalismo y su habilidad de hacer múltiples conexiones y desconexiones entre espacios culturales, creando representaciones sin límites, abiertas y potencialmente resistentes a formas imperialistas de cierre. Recordar que multicultural se refiere a una sociedad que contiene varios grupos culturales o étnicos. Las personas viven juntas, pero cada grupo cultural no necesariamente interactúa entre sí. En cambio, lo intercultural describe comunidades en las que hay una profunda comprensión y respeto por todas las culturas. La comunicación se centra en el intercambio mutuo de ideas y normas culturales y el desarrollo de relaciones profundas. En una sociedad intercultural, nadie se queda sin cambios porque todos aprenden unos de otros y crecen juntos. Finalmente, ¿cómo traducir en palabras lo que es el producto del hacer? Métodos hay varios, basta con leer la cantidad de libros que se han escrito al respecto, por lo cual lo ideal sería no encasillarse con una particular, salvo que aquel funcione con el público al que va dirigido. Mark Fisher, en su libro Cómo escribir acerca del teatro, nos da su punto de vista desde el periodismo. Básicamente se trata de distinguir estilo, tipo de lector, la estructura de 5 preguntas: quién, por qué, dónde y cuándo, tips para redactar en el momento en el que se produce el hecho teatral, redactar opiniones objetivas con la fórmula de transformar lo malo en algo ridículo, sumándolo con lo positivo e interesante.
entre otras de las cuales destaco su método de investigación en 5 puntos. Primero, trabajo previo del equipo creativo. 2, historia de la compañía de teatro comparada con el teatro actual y lo que ellos hacen actualmente. 3, ciencia, filosofía, historia, filosofía, estética, política en la que se basa el espectáculo. 4, para trabajos nuevos, inspiración detrás del espectáculo, así como otros trabajos que hayan abordado un tema similar. 5, para los clásicos, el guión, la historia detrás de la producción y algún comentario académico. Y 6, para las adaptaciones, el material de origen y otras adaptaciones. Escribir con la libertad de asociar todo aquello que tengamos a mano desde una abstracción tal que lo único que ilumine el camino es el entendimiento de la teatralidad, sea la conciencia de que constantemente y actualmente sea la globalización la que media los cambios culturales por medio del capitalismo. A ello el profesor Dan Ravelato nos dice que entiende las razones por las que algunos han deseado ver el fin del capitalismo últimamente, pero primero se tiene que explicar cómo el capitalismo desarrolló su carácter global. No fue un desarrollo continuo o ininterrumpido, sino alentador para nuestros propósitos a medida que el capitalismo revelaba lentamente su carácter histórico. El teatro siempre estuvo allí para someterlo a un escrutinio feroz. Tomase el anterior de que a pesar de los discursos políticos, económicos, sociales y etarios que motiven a los artistas a comunicarse con la sociedad que los rodea, siempre va a ser la vida afectiva la que concrete la anhelada reciprocidad. Entonces, sobre el título, ¿por qué la teatralidad? Sería una pregunta que derivaría en ¿por qué el teatro? El director suizo Milo Gao resuelve que el escenario hace aparecer a la gente. Es nuestro verdadero lugar, donde está lo que tenemos, ni más ni menos. Un lugar donde lo falso es una semilla que se siembra en medio de una sociedad que recicla el caos. El director alemán Fahrrichter, por su parte, aporta que el teatro es la manera de hacer aparecer la realidad como una simulación y nos hace entender que lo que vemos ante nuestros ojos es solo una versión de una multitud de realidades. Entender dónde vivimos y que vivimos de las consecuencias de los privilegios que tenemos. El director colombiano Héctor Aristizábal confirma que por muchos años estuvo atrapado en un paradigma antropocéntrico que lo separaban de su esencia. Todos los seres humanos vienen a este mundo a entregar sus dones, únicos y irrepetibles en la manera de cómo se expresan cada uno de nosotros y que el mundo necesita. Y el director chileno Marco Layera apunta sobre el hecho de que estos tiempos demandan que nos dejemos invadir por lo exterior, ir más allá del confort del escenario y el glamour del aplauso. Es necesario romper las murallas del teatro para evitar las calles, donde las balas no son de fogueo, los sets no son hechos de cartón y la sangre no es un mero efecto especial. La verdad y el tiempo es lo único que nos queda, y a ello debería remitir el signo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Muy importante cuestionarnos nuestra función, ¿no? Al hablar del crítico, de cómo se ve la teatralidad, estamos hablando de nosotros mismos como investigadores. Gracias por tu aportación. Sí, vamos al último ponente. Gracias, Juan. El último ponente también es de la Complutense de Madrid, Felipe Rojas Faundes, de IP Arcos. Felipe Rojas es actor titulado del IP Arcos con estudios del máster en Teatro y Artes Escénicas de la Universidad Complutense de Madrid. También con estudios en Pedagogía Teatral de la Universidad Católica de Chile y en Dirección Cinematográfica de la Escuela de Cine. Durante los últimos años, Felipe ha trabajado temas de derechos humanos y historia de Chile desde la dirección teatral y cinematográfica, además de trabajar como intérprete en la compañía de teatro educativo, con quienes ha realizado obras para distintos colegios dentro del territorio chileno, relacionadas a temas educativos. Actualmente se desempeña como docente en distintas carreras artísticas del Instituto Profesional Arcos, impartiendo clases relacionadas a las artes escénicas. Por último, lleva una investigación sobre los nuevos medios audiovisuales para la escena contemporánea dentro del marco de doctorado de la Universidad Complutense de Madrid. Título de la ponencia de Felipe es Las tecnologías de la imagen en el teatro contemporáneo latinoamericano y europeo. Bueno, muchas gracias, Felipe. Hola, buenos días a todos. Gracias por la presentación, Pedro. Quiero mencionar que no es que esté dentro del marco del doctorado de la Complutense, sino que es una investigación un poco más independiente para hacer dicha postulación este año al doctorado.
Bien, como bien mencionas, mi título corresponde un poco a las tecnologías de la imagen en el teatro contemporáneo latinoamericano y europeo, pero también tengo un subtítulo que surge y estoy siempre con esa duda, que puede ser las tecnologías audiovisuales en las nuevas escrituras escénicas. Voy a compartir pantalla. Tenemos a la izquierda un fotograma del colectivo FC Bergman, que es un colectivo de Bélgica, cuyo nombre combina la idea de un club de fútbol con el concepto de cine de autor, en este caso del cineasta sueco Ingmar Bergman. Y por otro lado tenemos el fotograma de la compañía de Mux Pilon 4 Art, que es un fotograma que pertenece al cuento de La Bella y la Bestia, donde estos dos artistas de nacionalidad canadiense trabajan ya prácticamente hace más de 20 años lo que es el videoproyección y el mapping dentro de la escena teatral. No me voy a basar específicamente en estos dos artistas o en estas dos compañías porque está todavía en materia de estudio y lo que sí voy a realizar, quiero compartir. Bien. Esta ponencia, ¿no es cierto?, en relación a las nuevas formas teatrales de la escena latinoamericana y europea, que se convierten en una materia de análisis transdisciplinario que desde las artes visuales, los nuevos medios y la hibridación del arte contemporáneo cruzan, sintetizan, se superponen al fenómeno escénico. La presencia de estos nuevos medios en la escena contemporánea se puede asumir como un nuevo lenguaje escénico donde las propuestas teatrales cuya elaboración del espectáculo tiene mucho que ver con lo cinematográfico, como es el caso de los trabajos que realiza la directora inglesa Kate Mitchell, que involucra el lenguaje cinematográfico y teatral. Por otra parte, tenemos a Ivo Van Hoff, que realiza en algunas de sus puestas en escena verdaderos sets de grabación y la importancia que le entrega a los intérpretes y a la dramaturgia. También tenemos a Robert Lepech, que no siendo europeo, lo cito en esta ponencia, ya que me parece un artista fundamental con su multiculturalidad y reflexión sobre el arte y la multimedia. Si nos acercamos un poco más a esta parte del globo, específicamente a territorio chileno, podemos encontrar al director, dramaturgo y sociólogo Ramón Grifero. Acá podemos ver dos fotogramas de sus puestas en escena, quien trabaja desde la década de los 80 el concepto de cinematificación de la escena, que más adelante profundizaré en aquel concepto. Otro de los grupos a destacar dentro de la escena nacional chilena es el del Teatro Cinema, quienes han sido una de las compañías propulsoras en relacionar el teatro y la multimedia, realizando puestas en escenas con grandes matices de ilusión. Siguiendo bajo el mismo territorio, nos encontramos también con el colectivo Zoológico, quienes desde el año 2012 exploran dentro de sus puestas en escena los nuevos territorios del arte, la multimedia y el rol de la mujer y el hombre en la sociedad, en la política, en el poder y en el dinero. Nuestro querido país vecino, Argentina, tampoco se queda atrás y nos brindan artistas que se arrojan fuertemente a la creación escénica contemporánea, como es el caso de la destacada directora y dramaturga Lola Arias y su teatro Documento, Martín Gómez y las nuevas tecnologías en la escena, y también nos encontramos con la dramaturgia de Santiago Loza, y su último trabajo escrito en plena pandemia, que lleva como título Amor en Cuarentena, la cual se ha realizado en Argentina, Uruguay, España y Chile. Lo particular de este trabajo de Loza es que elabora una dramaturgia para ser ejecutada a través de la aplicación WhatsApp. Dicho esto, me gustaría continuar con un breve resumen que realicé acerca de las ideas y lenguajes que van desarrollando algunos de los artistas citados anteriormente. Vamos a partir con lo que he denominado el bloque Cono Sur, centrándome específicamente en Argentina y Chile. Dentro de estas posibilidades que entrega el teatro junto al audiovisual, he tenido que ver diferentes trabajos, tanto de años anteriores como los que se pueden observar hoy en día en diferentes canales comunicativos tecnológicos, ya sea streaming, Zoom, trabajos pregrabados o por WhatsApp. Para partir, quisiera hacerlo desde lo que ofrece el teatro acá en Chile. En este caso, con Ramón Grifero. Destacado director, dramaturgo y ensayista y docente teatral, ganador del Premio de las Artes, es uno de los directores más aclamados de la escena nacional chilena y del resto del mundo. Dentro de sus postulados añade el concepto de cinematificación, que lo podemos encontrar en su libro La dramaturgia del espacio. La cinematificación de la escena se refiere a la utilización de elementos cinematográficos dentro del universo teatral. Un ejemplo de estos elementos cinematográficos
es el uso de diferentes tipos de planos que existe en el cine, como el primer plano, el primerísimo primer plano, plano detalle, entre otros, los cuales se pueden desarrollar en el contexto teatral mediante la iluminación, ya que es el elemento principal que permite realizar los planos dentro de la escena. Esto será importantísimo para la elaboración de esta propuesta de espacio escénico. Otro de los elementos cinematográficos que utiliza Grifero será el flash forward, que consiste en llevar el presente una escena del futuro, siendo lo contrario al flashback, el cual también será utilizado y consiste en recordar escenas del pasado. Esta idea que tiene Ramón de la cinematificación se desarrolla a partir de los estudios del escenógrafo y director de escena Gordon Craig, donde espacialidad y escenografía, siendo uno de los grandes referentes para el teatro contemporáneo debido a sus planteamientos sobre el espacio escénico y el mecanismo teatral que opera dentro del espectáculo. A la izquierda de su pantalla podemos ver el fotograma de la obra de teatro Cinema Utopía, que fue estrenada en plena época de dictadura. Acá es un estreno, un reestreno nuevamente, que fue, si no me equivoco, el año 2010. A la derecha tenemos lo que es el fotograma de Prometeo encadenado. Si ahora nos vamos para el otro lado de la cordillera, tenemos a Martín Gómez, quien desde su experiencia a cargo del Departamento de Producción Audiovisual del Complejo Teatral de Buenos Aires y como realizador del programa de televisión Escenarios de Buenos Aires, que sale por Canal A, ha estado involucrado en diferentes trabajos escénicos que llevan consigo el uso de la multimedia. En una entrevista con el Departamento de Arte y Diseño de la Universidad de Palermo de Buenos Aires, Gómez se refiere a las nuevas tecnologías y que están siendo cada vez más utilizadas en las puestas en escena. Gómez también señala que la imagen audiovisual implica un proceso de construcción muy diferente a la teatral, que por definición es en vivo y en volumen, con los actores ahí presentes de carne y hueso, actuando delante de los espectadores. Es aquí donde Gómez le surgen interrogantes. La primera tiene relación con la mediación de la cámara, la proyección sobre la pantalla y la interpretación en vivo, mientras que la segunda interrogante surge a partir del uso del dispositivo de construcción de la puesta en escena, que aparece ante los ojos de los espectadores y donde visualiza los distintos elementos que componen la imagen. Gómez se propone a trabajar sobre los procesos de construcción de la imagen en cuanto a dispositivos tecnológicos, focalizando en él un trabajo audiovisual como lo que realizó el año 2011 en la obra El burgués gentilhombre de Molière, compuesta en escena de Willy Landin, analizando las distintas técnicas utilizadas para lograr la proyección en vivo que tiene el audiovisual en el teatro. Gómez menciona que, acá cito una entrevista que hizo, lo audiovisual se utiliza como escenografía y en este sentido hay dos formas de hacerlo, mostrando el dispositivo o no. Otra de las formas tiene que ver con lo interactivo, que es cuando el actor interactúa con el video. La complicación en este caso es que lo audiovisual siempre va a estar fijo, pero el actor no. También se utiliza el audiovisual como forma de iluminación para mostrar un pensamiento subjetivo de algún personaje, ilustrar lo que se está hablando como documental, como un personaje más y como un doble virtual. Volvamos un poco al territorio chileno porque esto me permite hablarles acerca de la compañía Teatro Cinema. En sus inicios eran conocidos como un grupo La Tropa, cuyos integrantes eran Laura Pizarro, Jaime Lorca y Juan Carlos Zagal. Fue una agrupación que nace hacia finales de la década de los 80 y culmina a finales del año 2005, para posteriormente Pizarro y Zagal forman lo que conocemos hasta el día de hoy como Teatro Cinema. Dentro de sus investigaciones se plantearon en modificar el espacio escénico a partir de la búsqueda de la imagen a través de lo que iba sugiriendo el texto, desarrollando así un concepto de la acción, trabajando entre 8 y 9 ideas de tipo de acción para realizar. Dentro de su repertorio encontramos la obra Pinocchio, basado en el cuento de Claudio Collodi, Viaje al centro de la Tierra, Gemelos, entre otras. Con Gemelos logran confeccionar una relación entre teatro, cómics, cine y música, realizando una cercanía al universo del cuento donde la construcción de los personajes por parte de los intérpretes está muy cercana al mundo de las marionetas,
donde hacían desaparecer a las actrices y actores dentro de una escenografía concreta y que ellos denominan teatro cine artesanal. Luego de esto, como mencioné más arriba, el grupo La Tropa se disuelve y da paso junto a otros artistas del área audiovisual, del área del diseño, del área sonora, del área teatral, a formar lo que conocemos como Teatro Cinema. Teatro Cinema nace con la obra Sin Sangre de Alejandro Barrico. Es con esta obra donde comienzan a explorar nuevos lenguajes cercanos a lo cinematográfico, mediante el trabajo lumínico y la utilización de recursos multimediales, realizando una conjugación de muchos estilos y miradas para crear un teatro que se adapte a los nuevos tiempos. Ellos reflexionan cómo hacer para que el espectador vea, observe desde una hipnosis benigna y poder captar así la atención. Básicamente nos invitan a nosotros como espectadores a ver. El trabajo de la visualización de teatro cinema parte de confeccionar o tomar un texto, formulan un storyboard del espectáculo. Acá podemos ver un fotograma de su primer trabajo, que es Sin Sangre. El trabajo que ellos formulan, ¿no es cierto?, es a partir de, como dije anteriormente, a partir del texto, trabajan con un diseñador de arte donde formulan un storyboard del espectáculo, y esta confección visual de las escenas permite a que se desarrolle lo que ellos denominan story guión, el cual es entregado al área de actuación, como también al área de diseño y a la técnica, ya que existen indicaciones para todos. Y eso también sirve para que la actriz y el actor puedan visualizar las escenas, los movimientos que realizarán en el escenario, junto también con los distintos planos a trabajar. En estos bocetos también se realiza un acercamiento a cómo serían los personajes. Bueno, aquí tenemos una idea de los bocetos, ¿no es cierto? Cómo ellos van relacionando la idea del cómics, ¿no es cierto?, a partir también de la idea de los planos también cinematográficos, y esto también está dentro de este story guión. En estos bocetos también se realiza, como dije, el acercamiento a cómo serían los personajes en cuanto a sus rostros, vestuarios, posturas, atmósferas que transmiten, su tipo de mirada, sus estados, el color, etc. Otro punto importante dentro de este lenguaje que viene desarrollando Teatro Cinema es la iluminación. La luz cumple una función fundamental en su puesta en escenas, ocupando luces frontales, de contra y de calle, para el servicio de la imagen y de los intérpretes, ya que ellos actúan en un espacio que denominan universo lumínico, porque están en un túnel de luz que tiene aproximadamente 8 metros de largo por 2 metros de ancho entre las dos pantallas que utilizan dentro de sus espectáculos. Acá vemos estos dos fotogramas donde están los actores, ¿no es cierto?, en este túnel de luz. Y si me voy un poquito, avanzo un poco, acá podemos ver estas pantallas, ¿no es cierto?, que ahí está ese túnel. Y está elaborado, ¿no es cierto?, con todo lo que ellos denominan el universo lumínico. Bien. Como lo que vemos en esta imagen, la luz interviene en los actores y los proyectores intervienen en la pantalla trasera y delantera. Entonces, bajo esta lógica, la actriz y el actor interactúan con las imágenes, se dejan llevar, establecen un diálogo con la luz, con la imagen, con la teatralidad, con el tiempo, el espacio, y el diálogo con el espectador, que finalmente es quien construye todas las imágenes que se ven. Esto es lo que nosotros como espectador vemos dentro de su espectáculo. Esta es la proyección, ¿no es cierto?, de la pantalla frontal, y los actores están en este túnel de luz, y atrás también está la otra pantalla donde podemos ver también otra proyección que viene en contra, y eso nos genera diferentes planos y diferentes miradas en cuanto al planteamiento de sus espectáculos. Bien, volvamos nuevamente a Argentina para hablar un poco de Santiago Loza, que es un director y guionista de cine y televisión y dramaturgo argentino. Su obra Amor de Cuarentena es una de las alternativas culturales que surgieron de manera virtual en tiempos de pandemia, una microficción sonora. Los espectadores recibirán a través de WhatsApp mensajes de audio, fotos, canciones enviadas por un antiguo amor durante 14 días seguidos, interpretados por el actor o la actriz que prefieren.
El proyecto fue ideado por el productor uruguayo Ignacio Fumero a partir de anécdotas de exparejas que durante el aislamiento terminaron escribiéndose después de largo tiempo. Allí despertó su idea y convocó a Santiago Loza para darle forma a esta historia. Yo tuve la experiencia de estar en de escuchar este espectáculo y créanme que es toda una experiencia porque hay un viaje virtual con los textos y los textos no tienen género, es decir, cualquiera puede sentirse representado con ese viejo amor y uno puede elegir la voz del actor. Bien, vamos a continuar con lo que es el trabajo de Katie Mitchell. La primera vez que vi algo de este artista fueron unas escenas sueltas de la obra Viaje a través de la noche, una adaptación dramatúrgica de la novela con el mismo nombre de la escritora austríaca Friederike Mayrukir, que narra el viaje de una mujer en tren desde París a Viena, en el que ella intenta escribir un discurso para rendir homenaje a su padre fallecido. La construcción del espacio escénico en este espectáculo opera a partir de dos maneras. Por un lado, tenemos la utilización de una pantalla de cine que proyecta las imágenes tomadas en directo, y por otra parte, en la zona de abajo, vemos la construcción de un vagón, visto de fuera, que también cumple la función de girar en su propio eje. Él nos presenta un nuevo espacio que es la casa de infancia de la mujer. Otro punto que quiero mencionar de esta escena es lo que se puede ver del trabajo de iluminación que se presenta, el cual reproduce las distintas tonalidades e intensidades que recibe un tren en su marcha nocturna a su paso ficticio por estaciones, como también la utilización de una segunda pantalla que el espectador no ve, ya que se encuentra en la parte del fondo del escenario. Bien. Siguiendo, vamos con Ivo van Gogh. Bueno, acá también tenemos el fotograma de la obra La enfermedad de la muerte, una adaptación libre de la novela de Marguerite Duras, que también pertenece a Katie Mitchell. Y acá vamos con Ivo van Gogh, que esto es el fotograma después del ensayo, una adaptación de la película de Ingmar Bergman. El uso audiovisual y el sentido cinematográfico de sus puestas en escenas son elementos importantes en sus propuestas escénicas. Las propuestas escénicas de Van Gogh que he podido revisar se acercan a una sucesión en la narratividad escénica, influida por el lenguaje cinematográfico, donde trabaja los fundidos de las escenas. Por otra parte, el espacio escénico que ocupa se asemeja a un set de estudio de grabación, donde suelen ser espacios amplios y elegantes. El espacio desahogado le permite desarrollar el juego proxémico, así como le facilita el tiro de cámara cuando recurre a los audiovisuales. A veces Van Gogh utiliza imágenes pregrabadas o, en su defecto, grabaciones en directo. Todo esto para proporcionar una enmarcación del lugar, ofrecer al espectador una perspectiva plural y mostrar diferentes planos de los personajes. Acá también tenemos un fotograma de persona. Otro punto importante que quiero mencionar en el trabajo de Van Gogh que consigue es el trabajo que hace con los actores y las actrices, dando siempre una elegancia y una pulcritud en la interpretación. En su puesta en escenas podemos ver cómo va conduciendo los estados de ánimo de los personajes y la manera que tiene para mover y dialogar, que no necesariamente están sujetos a una estructura psicológica, y este trabajo lo consigue a través de una segunda lectura psicológica de la actriz o del actor, que van incorporando por analogía en su trabajo. Y por último, me gustaría mencionar el trabajo de Robert Lepech, que se le conoce la incorporación de medios técnicos de la última generación y a recursos audiovisuales a la puesta en escena. Para Lepech, el uso de las tecnologías en el teatro no son una amenaza a la disciplina, sino más bien como un elemento enriquecedor que aporta a la construcción narrativa del espectáculo. Acá hay dos fotogramas, uno de la obra Juego de Cartas, y bueno, para finalizar, quisiera mencionar una cita de Svoboda, que se refiere a que las imágenes poseen fuerza y marcan un ritmo, jamás pueden suplantar al actor, que es el sujeto dramático, que impulsa la acción, pero que exige un trabajo más esforzado del intérprete. Muchas gracias. Perfecto, Felipe. Muchísimas gracias. Bueno, estamos aquí con todas las ponencias hechas y ahora abrimos para una charla más interactiva donde las personas pueden
proponer comentarios, proponer preguntas específicas para cada uno de los ponentes o una general. Ya tenemos apuntada aquí a Alicia Rabadán. Yo también tengo una pregunta para todos los ponentes, entonces me gustaría que antes Alicia se pudiera hacer su pregunta, su comentario. Vale, pues lo hago directamente. Nada, era para José Manuel Teira, si nos podía ofrecer un poquito más o de material o de bibliografía sobre todo el tema de la videoescena, que ya bien nos has explicado. Y bueno, ahora con la última charla también lo hemos visto, que es todo un tema mucho más complejo, pero por lo menos algún hilo del que tirar, porque bueno, me parece un tema súper interesante y que además ahora está como muy de moda y a veces lo ves muy bien integrado, como también se ha comentado, y otras veces dices, bueno, ¿y esto por qué, no? Bueno, estoy mezclando un poco como una reflexión y una pregunta. Venga, ya está. Gracias. Gracias, Alicia. Pues aunque a lo mejor esté feo citarse uno mismo, acabo de publicar un par de artículos sobre el tema y no por el contenido propiamente mío, sino por todas las referencias que puede haber junto a ellos. El trabajo de Steve Dixon, de Greg Giscamp, hay varios que son en inglés. Pero bueno, si me ves algún artículo en la bibliografía, por no decirte a lo mejor ahora una ristra de 4 o 5 referentes, a lo mejor ahí lo puedes ver. Voy a buscarte un enlace y te lo paso. Genial. De algún artículo concretamente tuyo, ¿no? Me dices. O de tu publicación. Fenomenal. Muchas gracias. A ti. Perfecto. Gracias, Alicia. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? A veces un comentario puede desencadenar un par de dudas, de otras dudas y también de más aportación de los ponentes. Si no tenemos preguntas, yo puedo intentar ahí disparar alguna cosa. Bueno, es que muchas gracias por todas las ponencias, fue muy importante, creo que el tema es muy actual, no es nuevo, la tecnología e imagen en el teatro, como podemos comprobar ahí por las ponencias, pero me gustaría que uno de vosotros o todos hablasen un poco de cómo la tecnología en teatro, en las artes, está muy atrelada al poder financiero. ¿Cómo ven? Bueno, creo que Felipe ha hablado un poco del sistema capitalista. Quería, bueno, en el momento que estamos con el teatro online, por ejemplo, el digital está atrelado a la velocidad de la conexión, la resolución de la imagen, el equipaje que tú tienes, el micrófono bueno. Entonces, a veces la tecnología está más conectada a poderes adquisitivos de dinero, ¿no? Y menos a la artesanía de encontrar la tecnología. Bueno, esta es mi comentario, pregunta. Yo en ese sentido, sí que es cierto que si quieres hacer el trabajo de Katie Mitchell o de Robert Lepage, necesariamente necesitas un despliegue de medios muy relevante. Y sí, quizá si quieres hacer una película en escena te hace falta esos medios. Pero creo que se pueden hacer trabajos de multimedialidad o de intermedialidad con menos recursos, siendo un poco ingenioso. Creo que, por ejemplo, lo que hace Agrupación Señor Serrano con una sola cámara y una pantalla de proyección, vale, que sí necesitas una pantalla y un proyector, pero con una sola cámara y con miniaturas estás haciendo un trabajo realmente intermedial, donde la poética de lo intermedia se desarrolla en el cómo lo unes con lo que hay en escena, con lo que se ve y lo que no se ve, más allá que con la ostensión, por así decir, del medio, que también puede hacerse, como el caso de Lepage,
pero creo que también es plausible. Gracias, José. ¿Alguien más? Felipe, Juan, Manuel. Es decir, si la investigación de vosotros, si hay alguna mención de cómo vienen los presupuestos, de dónde vienen, de cuánto es, se pueden Sí, yo decir eso, quisiera algo. comentar algo. Bueno, el tema acá en Chile, voy a hablar un poco de eso. Los presupuestos de cultura han bajado un montón, sobre todo ahora en el tiempo de pandemia. Entonces, tener la posibilidad de realizar este tipo de puestas en escenas como la que realiza Kate Mitchell o Lepech o el mismo grupo Teatro Cinema, en estos momentos y sin tener nada de recursos es muy difícil lograrlo. Pero sin embargo concuerdo mucho con José Manuel que el hecho de no tener dinero para poder generar una puesta en escena no creo que sea algo que nos limite a no generar lo que queremos. En el fondo, ya de lo que, por ejemplo, realiza Santiago Loza, ¿no es cierto? A partir de su dramaturgia con WhatsApp, y ahí tenemos que hay una idea muy interesante en cuanto a dar uso a nuevas aplicaciones, ¿no es cierto? Y cómo vamos generando eso y cómo también vamos conviviendo con la virtualidad y que no tiene ningún costo por lo demás. O sea, el costo es que el montaje esté dentro de una plataforma y que la gente pague para entrar en esa plataforma, pero no hay un costo de trabajo como en puesta en escenas como lo de Kate Mitchell o de Lepech. Y creo que sí, también el colectivo zoológico acá en Chile también trabaja un poco a través de una o dos cámaras en escena y donde hay una pantalla gigante atrás que van involucrando y que tampoco requiere de tanto costo, pero sí, claro, hay un trabajo también de sueldo, ¿no? Porque eso es lo otro, más allá de la estética del diseño, tiene que ver también con el pago a los artistas. Entonces ahí ya quizá uno se queda un poco corto en cuanto al financiamiento, creo. Perfecto, Sí, gracias. sí, si me permitís. Por favor, Manuel. Estoy de acuerdo con mis dos compañeros en las definiciones que han hecho y en el caso del espectáculo en el que se ha pasado mi exposición, elementos del audiovisual eran reciclados de otros montajes porque el presupuesto, como tú aludías, efectivamente era muy bajo. No, voy a decir precaria, pero no es precaria, bastante sencilla. Entonces, estoy con ellos. Creo que se pueden hacer muchas cosas, no a los niveles de los autores que ellos han citado, pero a falta de dinero, creatividad. Yo creo que sería, porque sí que es verdad que efectivamente te implica un aparataje que otras soluciones plásticas no te lo requieren. Pero se pueden hacer cosas, yo creo que sí. De hecho, se hacen sin grandes presupuestos. Perfecto, sí. Mi comentario es menos una crítica y más a abrir un poco las posibilidades, porque sí estamos en el medio de la pandemia aún y el teatro se puso muy atrelado a las grandes corporaciones, como ha dicho Felipe, de las plataformas. ¿Quién son los dueños de las plataformas? Bueno, me gustaría cambiar de asunto también, de tema. Si alguien tiene otra pregunta o podemos seguir por este camino. Aquí estamos como... Oh, bueno, Alicia, creo que va a ser la última pregunta. Nada, solo es una observación que me ha hecho gracia que el Congreso mayoritariamente ha sido femenino y justo en esta mesa que es de la técnica es masculino. Y todavía me imagino que hay pocas mujeres que se dediquen a ello. Es verdad que conocemos pocas iluminadoras por ahora o pocas escenógrafas, ¿no? Pero
en fin, que me ha hecho gracia y lo comento. ¿Alguien quiere comentar? Importante decir que los otros 2 días del Congreso fue mayoritariamente mujeres que hablaron. El primer día fue casi 100%. Pero sí es verdad, Alicia, tu comentario es muy importante. ¿Algunos de los ponentes quieren comentar esto? No puedo estar más de acuerdo, en el sentido de que sí, que a lo mejor tendría que haber más investigadoras en este ámbito, o a lo mejor las hay y no las conocemos. Pero bueno, ya hemos dicho que uno de los grandes referentes es Katie Mitchell. Ojalá haya más directoras que también tiendan por este camino. Bueno, muy bueno terminar con este comentario, Alicia. Creo que fue súper importante. Y bueno, Alberto ha hecho una nota aquí que las 3 conferencias plenarias en este año son de investigadoras. Entonces, creo que es una coincidencia aquí que tenemos un moderador, ponentes, y muchas gracias por aportar eso, Alicia. Bueno, entonces me gustaría mucho agradecer a todos los ponentes y a los asistentes también, las personas que estuvieron con nosotros ahora y con nosotras ahora por la mañana. Y seguimos con la actividad a las 12:30 con la mesa 8, que es dramaturgia, traducción y traspasos escénicos. Bueno, si alguien quiere aportar algo, cerramos la sesión y esperamos en las 12:30 a todos, a todas. Yo, bueno, agradecer por el espacio de investigación que genera Mutis. Agradecer a Ana, agradecer a Alba por todo el power que le meten año a año al Congreso. Y también agradecerle a todos los quienes estamos en este enlace. Muchas gracias.